Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este viernes 11 de septiembre. Bueno, un día histórico, recordemos lo que ocurrió un día 11 de septiembre en Nueva York, cuando fue el ataque a las Torres Gemelas, o un día 11 de septiembre del año 83, cuando el general Augusto Pinochet dio un golpe de Estado en Chile. Es un día, digamos, que está en los anales de la historia, pero no vamos a hablar de eso, no. Vamos a hablar de un tema absolutamente local, pero importante, porque desde que existe el Instituto de Acceso a la Información, obviamente tenemos la posibilidad de conocer tantas cosas que antes nos estaban vedadas. Y todo esto es una lucha, ¿no? Un día a día por lograr que este acceso a la información sea mayor, sea todo lo que debe ser en una democracia completa. Y nosotros estamos tratando en El Salvador de ser una democracia completa. Yo creo que todavía nos falta. Han habido cosas importantes en los últimos días, como por ejemplo la resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que después de 2 años falla finalmente un recurso interpuesto en ese momento por la Asamblea Legislativa o por el presidente de la Asamblea Legislativa para no dar la lista de asesores. Hoy sí, la Sala de lo Contencioso obliga a la Asamblea a dar la lista de asesores que tiene la Asamblea Legislativa con nombre y sueldo. Usted me dirá, sí, pero ya lo supimos. Claro, voluntariamente lo fueron dando. Ahora obliga a los que están actualmente, no los que eran de la legislatura anterior. Tal caso a los expresidentes, por ejemplo, que ya sobre la base también de solicitudes del instituto se ha conocido los patrimonios de los últimos presidentes que ha tenido el país, cómo entraron, cómo salieron. Y hay también por ahí algún tipo, digamos, de problema para saber toda esta información. Presento inmediatamente a mis invitados. Herminia Funes, comisionada de este Instituto de Acceso a la Información. Buenas noches, Herminia, gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado Castillo. Saludos especiales a toda su teleaudiencia. Gracias, Herminia, periodista, obviamente. Jaime Campo, abogado. Buenas noches, gusto saludarte, Jaime, comisionado del Instituto, actualmente candidato a la Corte Suprema de Justicia en este enredado proceso. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Un saludo para todos los amigos y amigas televidentes. Un gusto estar nuevamente aquí contigo. Para mí un gusto. Vamos a saludar también a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, salió al final esta resolución de la Sala de lo Contencioso, que a muchos molestó un poco que la sala se demorara tanto o entorpeciera o algunos fueran de recurso ante la Sala de lo Contencioso para evitar que se diera, digamos, la entrega de información. Eso fue el caso, básicamente, de la solicitud hecha, yo creo que por el 2012, ¿no? Aproximadamente, por algún ciudadano, eso siempre quizás no es tanto lo importante, pidiendo la lista de asesores de la Asamblea Legislativa. La Asamblea se negó, finalmente fue de amparo ante la Sala de lo Contencioso. Esto se demoró 2 años en salir este fallo, que ahora finalmente es favorable. Entre medio, el instituto sancionó y multó a los directivos de la Asamblea Legislativa, y no recuerdo, digamos, finalmente ustedes van a recordar, y háganme la historia, si pagaron o no pagaron. Pero ¿cómo está eso? ¿Contento con el fallo de la Sala de lo Contencioso? Estamos muy satisfechos, Nacho, porque la Sala de lo Contencioso Administrativo, independientemente el tiempo que demoró, finalmente da la razón al Instituto de Acceso a la Información Pública, en el sentido que la información relacionada con los nombres de los asesores de la Asamblea Legislativa y asimismo las remuneraciones tiene un carácter público. El día de ayer fuimos notificados oficialmente por la Sala de lo Contencioso y revela prácticamente que esta información debe estar disponible al público y de manera particular entregarla al ciudadano que la pidió, que por cierto era un periodista. Tiene que ser la información de nombres completos y de sueldo. ¿Algo más? Sí, yo quiero hacer ¿Solo eso es o tiene que
complementarse con qué hace, qué no hace. Bien, la solicitud que presentó el ciudadano consistía en la información relacionada con el listado completo de los asesores, es decir, sus nombres por partido político o fracción parlamentaria a la que pertenecen y el salario o la remuneración que ellos percibían. Estamos hablando de los asesores de la legislatura pasada, porque la solicitud de información fue presentada en el año 2013. Lo que ordena la Sala de lo Contencioso Administrativo es que declara legal la resolución del instituto. Ordena a la Asamblea Legislativa publicar en su portal de transparencia toda esta información. En este punto yo quisiera hacer alguna acotación porque creo que es importante a fin de evitar futuros inconvenientes. El ciudadano lo que pidió fue que se le entregara a él el listado de los asesores, la fracción a la que pertenece y la remuneración de cada uno de ellos. Lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública en el artículo 10, numeral sexto, es que el listado de los asesores y las funciones que realizan deben estar disponibles de manera oficiosa, es decir, sin necesidad de que alguien lo pida en el portal de transparencia. Eso establece la Sala de lo Contencioso. Digamos, la ley establece que el listado de los asesores con las funciones que estos desempeñan debe estar a disposición de todo el público a través del portal de transparencia. El peticionario no requirió la función que individualmente desempeñaba cada asesor. Únicamente quería conocer los nombres de cada uno de ellos, la fracción o grupo parlamentario al cual pertenecían y la remuneración. La Sala de lo Contencioso Administrativo ordena publicar en el portal de transparencia el listado completo de los asesores y además la remuneración. En ese sentido, en mi opinión, hay una imprecisión por parte de la Sala de lo Contencioso porque la ley no obliga a que se indique en el portal de transparencia, por ejemplo, en mi caso, Jaime Campos, comisionado del instituto, devenga $3,500. No, lo que la ley establece es nada más indicar el cargo presupuestario, es decir, comisionado, y a la par indicar cuál es la remuneración, pero no necesariamente identificar el nombre de la persona que recibe el salario. Y la Sala de lo Contencioso fue más allá. La Sala de lo Contencioso fue un poco más allá. Pero no es bueno para el acceso a la información que la información sea más completa. A ver, es bueno. Lo que ocurre es que ante una petición concreta, tú tienes que entregarle la información al ciudadano. La Sala de lo Contencioso ordena a la Asamblea Legislativa publicarla en el portal de transparencia. Sin embargo, la resolución que quedó legal por parte del instituto claramente decía que es la Asamblea la que particularmente debía darle esa información o debe entregarle esa información al ciudadano. Solo al ciudadano. Solamente al ciudadano. Si el ciudadano quiere, se queda con esa información, se la guarda y punto. Exacto, pero hay que decirlo, reitero, que el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que el listado de asesores y las funciones que estos desempeñan sí debe estar disponible en el sitio web. El sitio web. E igualmente las remuneraciones, pero no señalando quién devenga tal salario, simplemente diciendo, por ejemplo, el cargo y cuánto devenga. Imagínate, por ejemplo, hay diferentes asesores que seguramente devengaban o devengan diferentes salarios. Entonces no es que tú vas a decir Juan Pérez devenga $1,000, José Martínez devenga $2,000, sino que tienes que decir asesor 1 devenga tanto, asesor 2 devenga tal cantidad. Entonces, me parece que la resolución de la sala, si bien es cierto es buena, no voy a descalificarla, sí comete una serie de imprecisiones, pero que es bueno señalar que la obligación de la Asamblea es darle al ciudadano la información que él pidió. ¿A cualquier ciudadano o a ese ciudadano nada más? A este ciudadano en particular, la información que pidió sin perjuicio. Pero eso es lo que, eso digo, nosotros el resto de ciudadanos, ¿no gozamos también de ese derecho? Por supuesto, de saber. Nacho, por supuesto, pero nuevamente te reitero, la información que tiene que estar disponible
en el portal de la Asamblea Legislativa es los nombres completos de los asesores y además la remuneración, pero por el cargo presupuestario que estos tienen. El ciudadano fue un poco más allá y dijo, quiero saber individualmente cuánto gana todos los asesores. Esa información, que si bien es cierto es pública, no es oficiosa, es decir, no necesariamente tiene que estar individualmente detallada en el portal de transparencia, sino que en este caso habrá que dársela al particular. Ok. ¿Es un avance, Herminia? Sin duda alguna, creemos que ha sido un fallo importante por parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Le comento que son 8 casos los que ha admitido la Sala de lo Contencioso. Te pregunto, Herminia, porque en un momento determinado pareció que la Sala de lo Contencioso se estaba transformando en el refugio donde podían ir a ampararse, poniendo recursos a aquellos que no querían dar la información. De hecho, como le decía, son 8 los casos que ha admitido la Sala de lo Contencioso Administrativo. Entre ellos pudiéramos citar 2 casos del Ministerio de la Defensa Nacional, uno... ¿Cuáles son esos casos del Ministerio de la Defensa Nacional? Son 2 casos puntuales. En uno de ellos, los ciudadanos, un grupo de ciudadanos, pedía información puntual sobre algunos operativos realizados en municipios específicos. Esa información fue negada. ¿Ahora o en tiempo de guerra? En el tiempo de la guerra. Ya. ¿Verdad? Tenemos algunos otros casos sobre desapariciones de niños también en el periodo de la guerra. Eso en el Ministerio de la Defensa. Hay también un caso en la Sala de lo Contencioso Administrativo por parte del exministro de Economía. También hay algunos... Ministro de Economía Armando Flores, que después fue candidato a alcalde por San Salvador y que se refiere básicamente... Santa Tecla, perdón. Por Santa Tecla. ¿Y que se refiere? Esto fue por no haber brindado una información. Sobre el dinero de la petróleo, tengo entendido, ¿no? Fue una información que se le había solicitado y que además ya había sido entregada en años anteriores, ¿verdad? No era una información que estuviera con algún de eso tipo de reserva. Exacto. ¿Ya? Y hay algunos otros, por ejemplo, algunas municipalidades, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. ¿El IS sobre qué es la del IS? Concretamente la del Seguro Social, que de estas hemos tenido muchas resoluciones en el instituto y han tenido afortunadamente desenlaces afortunados porque se ha terminado entregando la información. La del seguro, el peticionario de manera concreta estaba pidiendo, era un formulario de solicitud sobre una licitación. ¿Verdad? Entonces el caso se encuentra todavía. Ok, voy al corte, voy a volver un poco sobre este caso, lo que está todavía pendiente en la Sala de lo Contencioso y conocer la opinión del instituto si realmente esto está funcionando. Si 2 años es mucho, o sea, porque obviamente el efecto de una información ahora a 2 años después puede ser totalmente diferente. Ya volvemos. Pareciera que hay algunos planes más grandes que los de Claro, pero si miras con atención, solo Claro te permite hablar, navegar y mensajear a cualquier red en toda Centroamérica y Panamá, estando en roaming o larga distancia, con tu misma tarifa local y con llamadas entrantes gratis, sin cambiarte de plan ni contratar nada adicional, porque ahora también aplica a todos los planes postpago. Además, tus consumos salen de tu plan sin cobro adicional. Ahora que lo ves de cerca, pásate a Claro con tu número de siempre. Claro que sí. Date una vuelta, descubre tus pueblos vivos. Encuentra colores, alegría y sabores, todo lo bueno está aquí para ti. Date una vuelta, ven a tus pueblos vivos. Date una vuelta y pásala a gusto en la Feria Pueblos Vivos Multidestinos. Descubre la nueva forma de hacer turismo y conoce la magia de los 53 nuevos circuitos en Circo este 12 y 13 de septiembre. Entrada gratis. 194 años, nuestro país ha luchado por su libertad, por su unión. Hoy es el tiempo de ser solidarios, de ser hermanos, de vivir en paz y derrotar la indiferencia. Es tiempo de crecer como país para glorificar a nuestros héroes, para dignificar nuestra tierra,
para solucionar nuestras diferencias. Es tiempo de unidad, de valor, esperanza y de creer en El Salvador. Gobierno de El Salvador. Unámonos para crecer. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Es fácil darse cuenta que donde yo estoy, casi todo es más grande. Pero las cosas que uno más extraña son las que son más grandes donde vos te has quedado. Allá son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos y que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos, por una banca más humana. Bueno, estamos hablando, digamos, de un montón de casos y recordamos el caso de la señora que puso el amparo inicialmente, digamos, pidiendo la información en relación al uso de un medicamento en el Seguro Social y que al final, digamos, se resolvió a favor y ella pudo obtener y hoy tiene ella que fue por uso de unos medicamentos sedantes a niños y hoy tiene un amparo ante la Sala de lo Constitucional. Pongo este caso porque esto funciona. Así es. O sea, la gente de repente se pregunta, bueno, ¿y esto sirve para chambre o funciona? En ese caso particular la señora tenía dudas sobre la muerte de de su hijo y no sabía quién era el culpable de la muerte de su hijo. Básicamente esta madre que acude al instituto había estado luchando, queriendo obtener el nombre del medicamento que le fue suministrado a su hijo, que afortunadamente no murió, pero le dañó severamente el cerebro y su hijo quedó con complicaciones. Y ella lo atribuye a este medicamento que ha sido señalado por médicos que causa esos daños si no es aplicado como debe ser, y al parecer era una sustancia que incluso había sido prohibida. Entonces la madre, con una resolución del instituto, logra tener el nombre de este medicamento. Entonces es importante, incluso su expediente clínico, que ella lo pedía, tampoco era posible ubicarlo en el Seguro Social, y el instituto hizo toda una labor importante en el tema de ordenamiento de archivo, que ha sido también importante porque el Seguro Social ha tomado las indicaciones y está trabajando para mejorar su sistema de gestión documental. Sin duda. Y obviamente siempre es importante que en esto caminemos rápido. Yo los que dicen de que no, pero si hemos avanzado mucho y eso ya está bien, pareciera que están justificando que no se puede avanzar más. Y yo creo que en esto del acceso a la información, la transparencia, esto hay que avanzar todo lo que se pueda, sin tener ningún tipo, digamos, de reparo en la cantidad si los pasos son demasiado grandes. Mientras más grandes los pasos sean, mejor todavía. Hoy ya sabemos incluso, y después de muchos años que costó mucho, saber las declaraciones de bienes de los expresidentes. Ya tenemos eso, Jaime. ¿Ya? Así es. Ahora, ¿qué tan real? Yo lo estaba mirando, no los tengo en este momento a mano, pero no me parecían muy reales estas declaraciones patrimoniales. Veamos, creo que justamente vemos aquí la utilización o la importancia que tiene el acceso a la información pública, porque independientemente si los datos contenidos en las declaraciones nos pueden parecer reales o no, por primera vez en la historia del país, los ciudadanos podemos ejercer escrutinio o auditoría sobre el patrimonio de los funcionarios actuales o exfuncionarios. El caso se origina a raíz de la petición de un ciudadano que pidió la declaración jurada de patrimonio de uno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
El instituto a finales del mes de julio determinó que esta información tiene un carácter público. A partir de ahí se le ordenó a la Corte Suprema de Justicia y esta en Corte Plena por unanimidad determinó acatar la resolución del instituto y comenzó a liberar o a entregar versiones públicas, es decir, que se tachan los datos personales, tales como nombres de cónyuge, de los hijos, domicilios, toda esa información que es personal se tacha en la versión pública de las declaraciones juradas de patrimonio que han comenzado a brindarse a la población. Es así como en el mes de agosto, recién pasado, hemos conocido las declaraciones patrimoniales tanto de inicio como de cese de las funciones de los ex 5 presidentes de la República. Perdón, en el caso de los, dejémoslo como plato de fondo, en el caso de los magistrados, ¿ya se conoce el patrimonio de cada uno o solamente del que se solicitó? De acuerdo, es muy buena pregunta la que haces. La Ley de Acceso a la Información Pública permite que en la medida que exista una solicitud o una petición concreta, se dé esa información en particular. No puede ir más allá. No puede ir más allá, aunque pudiera. Aunque crea precedente o jurisprudencia, mi estimado señor abogado. Por supuesto que sí. ¿Crea jurisprudencia? A ver, crea precedentes. Y esto significa... ¿Y jurisprudencia no? Digamos que jurisprudencia es un término más de uso para los tribunales de justicia. Ya. En este caso, el instituto realiza labores administrativas. Lo cierto, Nacho, es que a partir de que la Corte Suprema de Justicia en pleno, es decir, los 15 magistrados que están actualmente, determinaron que la información relacionada con la declaración patrimonial de uno de ellos era pública, abrió la brecha para que en lo sucesivo todos los ciudadanos pudiésemos tener acceso a esa información. En concreto se pidió la del magistrado Rodolfo González de la Sala de lo Constitucional y la Corte entonces brindó el acceso a la información dándole al ciudadano una versión pública de la declaración patrimonial de inicio que presentó el magistrado Rodolfo González. Porque no ha terminado. Porque no ha terminado. El día de mañana puede pedir la de Cuando finalice su periodo, entonces cualquier persona también puede abocarse a la Corte Suprema de Justicia, a la Unidad de Acceso a la Información Pública y pedir la declaración jurada de patrimonio de cese. Así funciona la Ley de Acceso a la Información Pública, que ante una petición, en este caso la Corte Suprema de Justicia, debe entregar esa información. Eso se llama transparencia reactiva. Hay un principio también que se denomina transparencia proactiva. ¿Qué significa esto? Ir más allá de la ley. Por ejemplo, sería aconsejable que las instituciones públicas, a través de sus titulares, den el ejemplo de colgar de motu propio, es decir, de su propia iniciativa. Proactivamente sus declaraciones patrimoniales sin necesidad de que se las pidan. Pero hoy de abierto, de alguna forma. Exactamente. Está abierto y tenemos un principio jurisdiccional a la sala al haberlo hecho. A ver, no es la sala no estamos hablando de ninguna sala. El instituto le ordenó a la Corte en pleno. De acuerdo, pero la Corte en pleno dijo que sí. La Corte en pleno. ¿Creó jurisprudencia ahí? Digamos que creó precedente, o dicho de tal manera, creó jurisprudencia. ¿Creó jurisprudencia para todos, de alguna forma, o no se puede ser tan estricto lo que estoy diciendo? No, porque una institución no puede ir en contra de sus propios actos. ¿Sí? Es decir, si tú ya liberaste una Pero información... esto fue un paso sumamente importante. Claro. Y desde luego que sí, date cuenta que la restricción... ¿Ustedes hicieron fiesta en el instituto? No, es decir, nos pero alegramos imagino que habrá sido mucha alegría. A ver, nos alegramos porque existe un empoderamiento ciudadano. Y esta información que estaba vedada desde que existe la ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos es una ley que es la que le da vida a la sección de probidad que data de 1959. De ahí pasamos, Herminia, a los expresidentes, incluso presidente actual. Claro. ¿Fue una solicitud de un ciudadano también? ¿O cómo se dio eso? Bueno, en este caso, algunas peticiones que se han hecho no han pasado por el instituto, sino que de forma directa los ciudadanos han pedido la información a la Corte Suprema de Justicia y ahí es donde se la han entregado.
tan pronto se conoció esta Y la Corte este entregó fallo, la información la de Corte ha entregado. expresidente y actual presidente. Así A es. ver, entonces sí la Corte, digamos, entró en la línea de lo que debe ser. Correcto. Claro. Claramente, o sea, la Corte está señalando ahí, Claro. está siendo proactiva, para utilizar tus palabras. No ha sido proactiva, sino que hay una petición de un ciudadano y a partir de la cual están liberando esta información. Y está siendo proactiva o proreactiva. dijiste tú. No, está siendo reactiva. Reactiva. En el Está siendo caso, reactiva. en Ya. el caso del magistrado, ahí sí hubo una apelación ante el instituto y el instituto ordena que se entregue la información. A partir de esta entrega, entonces el ciudadano dice, hay ciudadanos, periodistas, bueno, queremos conocer también las declaraciones de inicio y cese de muchas otras personas. Y han pedido no solo de expresidentes, hay también algunos diputados y exdiputados que han solicitado la información para conocer estos funcionarios cómo andan sus cuentas financieras. Interesante. O sea, podemos entrar realmente en un periodo de bastante transparencia si la gente misma, digamos, los ciudadanos, asumen, ¿no?, esta responsabilidad. Por supuesto. En el caso de información correcta o incorrecta, ahí ustedes ya no pueden hacer nada. Si la información que se da es correcta o correcta. Si la información que dio un expresidente diciendo yo cuando ingresé tenía tanto, no, eso ya no le cabe al instituto. Por supuesto, porque ahí ya es la autoridad que entrega, que tiene la información, quien debe garantizar que ésta sea veraz, ¿verdad? Porque tampoco se puede entregar información alterada, pero ya eso el instituto. Ahora, el ciudadano igualmente puede decir que se encuentra o no satisfecho con la información que le han entregado. ¿Y cómo puede hacer después de eso? ¿Qué puede hacer una persona que diga, ok, yo tengo la información, pero esta información me parece que no es verdad? En este caso, Nacho... ¿Cuál es el paso que puede seguir un ciudadano? A ver, el siguiente paso nosotros ya en el instituto lo estamos conociendo, porque una vez que la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento a las resoluciones del instituto, ha comenzado a entregar versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, se presentó otra solicitud relacionada con el examen o el dictamen que elabora o que supuestamente debe elaborar la sección de probidad cuando coteja las declaraciones de inicio y cese de cada uno de los funcionarios. Es una función del jefe o director de la sección de probidad que cada vez que se le presenta una declaración tiene que examinarla. Hay unos ciudadanos que están pidiendo... ¿Tienen la obligación de examinarla? Exactamente, o para sea, determinar establecer si hay... certeza. No solamente establecer certeza de que esos datos son fidedignos, sino además que en el supuesto de hallarse un supuesto o presunto enriquecimiento ilícito, informarlo ¿O falsedad? o falsedad, informarlo a Corte Plena para que Corte Plena a su vez lo remita a la Fiscalía General de la República. Entonces, ese examen o análisis o dictamen que es propio de la sección de probidad, hoy en día hemos también resuelto que es información pública, es decir, que los ciudadanos tienen derecho a saber si la sección de probidad objetó o no objetó las declaraciones patrimoniales. Y sobre este particular, actualmente el día miércoles, la Corte Suprema de Justicia presentó esta semana un recurso. Dijo que no estaba de acuerdo. Dijo que estaba de acuerdo en un principio en liberar la información de las declaraciones patrimoniales, pero que no estaba de acuerdo con revelar el informe que hace la sección de probidad. Y actualmente este caso está en estudio. ¿Estudio de quién? Del Instituto de Acceso a la Información Pública, porque si bien ya dijimos que es público, este examen de la sección de probidad, la Corte Suprema de Justicia ha presentado un recurso de revocatoria. Y yo no sé también si la unidad de probidad de la Corte Suprema tiene las herramientas necesarias para saber y para verificar esa información. Yo creo que no la tiene, yo creo que es un departamento pequeño. Vamos al corte y ya volvemos para seguir hablando sobre esto. Somos
Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Ya volvemos. Date una vuelta, descubre tus pueblos vivos. Encuentra colores, alegría y sabores. Todo lo bueno está aquí para ti. Date una vuelta, ven a tus pueblos vivos. Date una vuelta y pásala a gusto en la Feria Pueblos Vivos Multidestinos. Descubre la nueva forma de hacer turismo y conoce la magia de los 53 nuevos circuitos en Cifco este 12 y 13 de septiembre. Entrada gratis. 194 años, nuestro país ha luchado por su libertad, por su unión. Hoy es el tiempo de ser solidarios, de ser hermanos, de vivir en paz y derrotar la indiferencia. Es tiempo de crecer como país para glorificar a nuestros héroes, para dignificar nuestra tierra, para solucionar nuestras diferencias. Es tiempo de unidad, de valor, esperanza y de creer en El Salvador. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Ahorrando en tu empresa, ayudas al planeta. Banco Hipotecario te invita a que continúes con este programa. El tercer segmento de debate es gracias a Claro. Claro que sí. Esperas el 15. Esperas el 10. Esperas el 14. Pero por el 3 ya no hay que esperar. Plan triple saldo siempre de Claro. Ahora con tu plan prepago tienes triple saldo todos los días en todas tus recargas. Todo tu saldo para hablar y mensajear a todas las redes. Y para hablar a Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y Panamá. Actívalo marcando asterisco 555 o pásate a Claro con tu número de siempre. ¡Claro que sí! Bueno, esta es parte de una información que se conoció en su momento, creo que la publicó el diario El Mundo, sobre los últimos presidentes. No se incluyó a Cristiani ni a Calderón Sol. Creo que después sí se dio a conocer algo en ese sentido, pero por lo menos de esta información aparece, por ejemplo, Francisco Flores, que el año 1999, en el momento de la toma de posesión, señaló un patrimonio de $1.900.000 y el patrimonio líquido final fue de $2.300.000. O sea que tuvo un incremento en 5 años de $359.655. Fíjese que, yo no estoy diciendo que esto es verdad o sea mentira, eso ajusta a lo que un presidente pudiera tener si no gasta en nada. Si un presidente no gasta en nada y recibe su sueldo líquido por 5 años, obtiene $300.000. Para mí no es ético que un presidente no gaste nada, porque me imagino, digamos, que por lo menos debiera pagarle el colegio al hijo y no que se lo pague el Estado, ¿ya? Pero bueno, pero en este caso, digamos, el presidente Flores tenía 1.900.000 y terminó con 2.300.000. El presidente registra al inicio de su gobierno $4 millones y termina con $10 millones, lo que sí representa un incremento bastante alto de 10.435.000 equivalente al 260%. Mauricio Funes reportó un patrimonio de $611.000 y concluyó con 669.000, o sea, un aumento de solo $57.000. Había que ver, ¿no?, que era cada uno de las cosas, digamos,
que si encuentro lo del otro presidente, se lo voy a decir. Pero a mí, digamos, creo que me parece bien la información, se encuentra la información y todo, pero que esto señale, que esto sea la verdad. Por ejemplo, a mí en el caso, creo que del presidente que salió posteriormente, la información del presidente Cristiani, que aparece con $1 millón y tanto al inicio de su gobierno, yo creo que era mucho, mucho más, porque ya en ese momento, cuando él asumió como presidente, era, digamos, parte de una familia más millonaria del Salvador. Así por lo menos se estableció, incluso en algunos libros, como ese famoso libro, Radiografía de la Burguesía, que hizo el político Eduardo Colindres para la UCA en su momento, ¿no? Pero bueno, ustedes no pueden hacer nada sobre eso. O si el instituto puede solicitar algún tipo de cambios de ley, reformas de ley, para que esa información sea más exacta. Bueno, en este caso creo yo que se conoce en el país desde cuándo data la ley de probidad que tenemos. Creería yo que ronda ahí por 1959. ¿No? Y usted puede ver las multas que ahí se incluyen. Me atrevería a señalar que la máxima pudieran ser los 500 colones. Sin embargo, hay un proyecto que está ofreciendo darle más dientes a esta unidad de probidad dentro de la Corte, y creo yo que a eso debería apostársele, porque justamente para poder hacer este análisis es que debería estar fortalecida esta sección de probidad. Si usted dice, bueno, ¿con cuánto ingresa un funcionario? ¿Con cuánto sale? Ese cruce de información debería estarse haciendo desde esta unidad. Yo no quiero que alguien quede, digamos, que me diga, pero te olvidaste los presidentes areneros. Aquí está. Calderón Sol declaró $115.999.000 y al terminar su gestión declaró 154.285, un incremento del 33%. Y el expresidente Cristiani declaró un patrimonio de un patrimonio líquido el año 89 de $656.000, y 5 años más tarde, cuando dejó el poder, declaró un patrimonio de 1.756.000, equivalente a un 167%. No creo mucho yo estas cifras, sobre todo no creo las cifras de inicio, ¿ya? Entonces, ¿sí se puede hacer? Como le digo, por parte del instituto, no, ¿verdad? Pero es lo que ahora se está discutiendo, esta nueva ley de probidad, y que debería hacerse una revisión seria para que justamente se puedan hacer este tipo de cruces de información y tener certeza de lo que los funcionarios estamos declarando ciertamente obedece a cifras reales. ¿Una nueva ley de probidad se está estudiando, dijiste? Sí, está en estudio y ya se presentó un nuevo proyecto. ¿Cuáles son las cosas, lo fundamental que debe incluir una nueva ley de probidad? Bien, en este caso, hace un par de meses, justamente, incluso yo asistía al evento de lanzamiento que hizo el grupo gestor de la nueva ley de probidad. Ya está en estudio en la Asamblea Legislativa. Entiendo que no ha tenido mayor avance. Además de darle más facultades y autonomía o mayor fortalecimiento a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, un avance notable que establece la ley o el proyecto de ley es que las declaraciones de patrimonio se vayan constantemente actualizando. Hasta el momento tenemos el hecho de que un funcionario, para decirte el caso de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia tiene una duración de 9 años. Esto significa que al inicio de la toma de posesión y al finalizar la misma se tiene que rendir una declaración de patrimonio. El proyecto de ley establece que en el ínterin, es decir, en la medida que cada año que tiene la gestión pública, cada funcionario tiene que actualizar su declaración patrimonial. E incluso va más allá diciendo que, si no me equivoco, en un periodo de 3 años siguientes, al finalizar el cargo, también debe presentar una declaración de su patrimonio. Hay avances significativos. Yo hago una exhortación a la Asamblea Legislativa de que efectivamente
pueda tomarle la dedicación a este tema de la probidad, que junto con la transparencia y la ética son pilares fundamentales de la nueva gestión pública que debe existir en el país. Pero ¿cómo se puede, existe ley que castigue al que miente de alguna forma? Porque tú podés traspasar bienes, tú puedes hacer lo que quieras. Yo no sé si esto solamente incluye a la persona, presidente o funcionario, o incluye a todo su ámbito familiar. La ley sobre el enriquecimiento ilícito, que establece de qué manera se tiene que rendir la declaración, establece además el grupo familiar. Es decir, que debe indicarse el nombre del cónyuge y de los hijos. Si tuviesen patrimonio, también declararlo. En cuanto a las funciones de fiscalización, esta corresponde exclusivamente a la sección de probidad. Como dijo la comisionada Funes, el instituto, la competencia que tiene es entregar la información, es decir, somos competentes para determinar si la información es pública, es privada o es reservada. Pero ya el análisis que se hace ad intra, es decir, al interior, tiene que ser de la sección de probidad, y por lo tanto esta nueva ley debe fortalecer las funciones del jefe o director de la sección. Que es un tema pendiente que existe todavía en la Asamblea Legislativa, reforzar la jefatura de esta sesión de probidad, pero sobre todo reforzar la sesión, ¿no? Sobre todo lo que puede ser la investigación, real o no, porque pareciera que por muchísimos años nos hemos quedado tranquilos con que alguien dice, yo tengo esto y salgo con esto, y, muy bien señor, y pase. Exactamente, y esa es una de las finalidades que tiene el anteproyecto de ley de probidad, que incluso vale decir, Nacho, que desde que el instituto ordenó la publicación de las declaraciones patrimoniales, incluso fue más adelante que el propio proyecto de ley, porque el proyecto de ley todavía conservaba el carácter reservado de la información y nosotros nos anticipamos en el tiempo. Vamos a las reservas. Seguimos viendo muchas reservas. Yo no sé si, aclárenme. ¿Vemos muchas reservas o no necesariamente son muchas? Nos parecen muchas cuando las vemos desde afuera, pero por ejemplo, en relación a los viajes de expresidentes, que incluso el mismo Instituto de Acceso a la Información confirmó la reserva de esa información. ¿Por qué? De las apelaciones que llegan al instituto, de las denuncias, pudiéramos decir, bueno, la mayoría son reserva, no. O pudiéramos decir, bueno, son porque se declara que la información es confidencial. Es una variable, ¿verdad? Puede ser incluso que el ciudadano dice que la información se le ha entregado de forma incompleta. En el caso concreto de viajes de expresidente, bueno, en este caso solo se ha solicitado del expresidente Mauricio Funes. En este caso, Casa que no es pariente suyo. No es pariente mío. No hay que aclarar todo porque van a decir después Herminio Funes. Ajá. Sí, no. En este caso se declara por parte de Casa Presidencial el tema de la reserva, pero ha habido también otros viajes de otros funcionarios que el instituto mismo ha ordenado que estos sean públicos. Para poder decir si esto es reservado, confidencial o no, se hace todo un análisis y sobre la base de pruebas que presenten las partes, porque dentro de las audiencias la primera etapa es justamente para que tanto el apelante aporte prueba y también el ente obligado. Y es ahí donde el instituto, como un ente colegiado, debate, se discute toda la prueba y entonces nosotros determinamos... ¿Por qué el instituto confirmó la reserva de los viajes del expresidente? ¿Qué razón tuvo? En este caso, Casa Presidencial aportó como prueba al proceso información que venía de los que realizan la seguridad de los presidentes. Ellos redactaron un documento, presentaron un disco con la información donde decía que los protocolos de seguridad que ellos mantienen, tienen larga data, es decir, los mismos que se han utilizado para los anteriores presidentes, casi que es básicamente lo mismo. Entonces ellos decían, revelar esta información puede generar... A ver, quiero imaginarme qué puede hacer. No sé si ustedes pueden decirlo o no, pero que utilizan rutas diferentes los expresidentes que los aviones normales.
¿Hay algo, digamos, en particular que alguien pueda decir, esta es la ruta del presidente de El Salvador, ahí pongo Lexus? Sí. ¿Eso es? Me imagino no? yo que nosotros podemos tener nociones, todos los presidentes, ¿verdad?, tienen sus formas en que les brindan la seguridad, pero por ejemplo, si se pide, y lo que explicaba Casa Presidencial, bueno, desde el boleto, en qué clase viaja, cómo es la forma en que los presidentes se hospedan, me imagino yo que por protocolo, ¿verdad?, se siguen ciertas reglas de seguridad y usted lo puede ver, hay muchos funcionarios que andan todo un protocolo de seguridad y uno puede ver, unos funcionarios, nosotros en el instituto no tenemos ni motorista y nos preguntan, ¿y no tienen seguridad? No, tampoco, pero hay algunos otros funcionarios que tienen una seguridad ¿Pero qué increíble. tiene que ver eso? Por ejemplo, porque uno no puede saber, perdón, sí. A lo mejor ustedes estuvieron tan de acuerdo conmigo en ese momento, pero ¿ustedes cuántos son en el instituto? ¿Cuántos son los comisionados? 10. 10, y los 10 votan. 5 suplentes y 5 propietarios. 5. Así es. ¿Se puede saber cómo ustedes votaron? Por supuesto. ¿Usted votó por la reserva? Sí, de las 4 peticiones que se hacían, el instituto vota porque 2 de estas se mantiene la reserva y 2 de estas el instituto ordena. ¿Hubo unanimidad entre que se los debe. 5 para votar por la reserva? En este caso, el comisionado a cargo del proyecto no vota, porque el comisionado únicamente presenta el proyecto. El resto de comisionados son los que discuten y son los que al final votan. Ya. Si yo tengo el proyecto... ¿Por qué en otros países esto se puede saber y aquí no? Claro. ¿Perdón? ¿Por qué en otros países se puede saber y aquí no? ¿En qué países, por ejemplo, se maneja así con detalle? No, yo creo que nadie está pidiendo detalle. Alguien está que lo que quiere saber es dónde viajó, cuánto costó ese dinero y seguramente cuánta gente iba. Claro. Ya eso depende de cada institución, ¿verdad? De cómo establece. Nosotros conocimos también de alguna otra jurisprudencia de otros países, instituciones homólogas, cómo se manejaba esto de los viajes. Y realmente no fue fácil la discusión. Y tuvimos muchos otros casos. Yo les cito brevemente un ejemplo. De los primeros casos que tuvimos, la Dirección Nacional de Medicamentos, que se tuvo que confirmar, ¿verdad?, y se le dio la razón al ente obligado porque estaban pidiendo una información que nosotros, al ver la prueba que se nos presenta, determinamos que el ente tenía la razón y esto tenía que ver con propiedad intelectual. Entonces nosotros pero en el caso de los viajes... En el caso de los viajes se nos presenta la prueba donde se nos dice esto representa, es de carácter reservado, dado que pudiera representar una amenaza al tema de la seguridad. Y hay todo, a mí me gustaría tener la resolución, o sea, puede como ser para leérsela y decirle cuáles fueron los fundamentos. De 2 años después, voy al corte y vuelvo también con sus preguntas, comentarios y preguntas. Ya volvemos. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Ya volvemos. Date una vuelta, descubre tus pueblos vivos. Encuentra colores, alegría y sabores, todo lo bueno está aquí para ti. Date una vuelta, ven a tus pueblos vivos. Date una vuelta y pásala a gusto en la Feria Pueblos Vivos Multidestinos. Descubre la nueva forma de hacer turismo y conoce la magia de los 53 nuevos circuitos en Cifco este 12 y 13 de septiembre. Entrada gratis. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza.
Pareciera que hay algunos planes más grandes que los de Claro, pero si miras con atención, solo Claro te permite hablar, navegar y mensajear a cualquier red en toda Centroamérica y Panamá, estando en roaming o larga distancia, con tu misma tarifa local y con llamadas entrantes gratis, sin cambiarte de plan ni contratar nada adicional, porque ahora también aplica a todos los planes postpago. Además, tus consumos salen de tu plan sin cobro adicional. Ahora que lo ves de cerca, pásate a Claro con tu número de siempre. Claro que sí. 194 años, nuestro país ha luchado por su libertad, por su unión. Hoy es el tiempo de ser solidarios, de ser hermanos, de vivir en paz y derrotar la indiferencia. Es tiempo de crecer como país para glorificar a nuestros héroes, para dignificar nuestra tierra, para solucionar nuestras diferencias. Es tiempo de unidad, de valor, esperanza y de creer en El Salvador. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer. Ahorrando en tu empresa, ayudas al planeta. Banco Hipotecario te invita a que continúes con este programa. El último segmento de debate gracias a Pueblos Vivos Multidestinos. 53 nuevos circuitos para hacer turismo. Date una vuelta, descubre tus pueblos vivos. Encuentra colores, alegría y sabores. Todo lo bueno está aquí para ti. Date una vuelta, ven a tus pueblos vivos. Date una vuelta y pásala a gusto en la Feria Pueblos Vivos Multidestinos. Descubre la nueva forma de hacer turismo y conoce la magia de los 53 nuevos circuitos en Cifco este 12 y 13 de septiembre. Entrada gratis. Vamos con Francisco Bonilla para saber qué hizo el amigo televidente esta noche. Buenas noches, Francisco. Buenas noches. Algunas preguntas, algunos interrogantes que compartimos con los señores del Instituto de Acceso a Información Pública. Carlos Rodríguez, señores invitados, ¿por qué no fundamentan los fallos? Y a los 2 meses después, pregunta, dice DB, yo fui a solicitar información sobre agentes de tránsito en el BMT. Dijeron, ¿y usted quién es para andar pidiendo eso? Dice, a través de Facebook, William Medrano dice, ¿qué le hace falta al Instituto de Acceso a la Información Pública? Fortaleza legal para cumplir con su cometido, ya que le coarta hasta el mismo gobierno su accionar. Saludos, don Nacho, y al staff de su programa un gran abrazo, amigo, dice William Medrano. Gilberto Calderón dice, ¿en qué afecta a la seguridad el saber que el presidente gastó X cantidad de dinero en viajes si estos ya ocurrieron? Y con saber que se gastó una cantidad determinada, no se afecta a la seguridad. Vamos al estudio para las respuestas. A ver, si esto ya ocurrió, si fuera por eso, hagamos fiesta al país y ya ocurrió y después ya, qué extraño posición, digamos, de alguien que pueda decir, si eso ya ocurrió, usted puede hacer lo mismo por Paco Flores, eso ya ocurrió. Yo creo, don Nacho, que juicio, ¿no? Si lo mostramos nuevamente, él está más cuestionando que en qué afecta a la seguridad el hecho de conocer un viaje que el presidente ya efectuó. Correcto, disculpa. ¿Qué afecta a la seguridad? Yo creo lo mismo, no afecta en nada a la seguridad. Yo creería, por lógica, que no afecta en nada a la seguridad algo que ya ocurrió. En este caso, nosotros como instituto supimos desde un inicio con nuestras resoluciones que obviamente habrá personas conformes y habrá personas que no estarán conformes con los fallos. De hecho, al dar nosotros esta resolución, apelaron ante el instituto, tanto Casa Presidencial como Funde, porque ambas no estaban de acuerdo con el fallo del instituto. Entonces, y ante la pregunta que decían de que por qué no fundamentamos los fallos, yo invitaría a los amigos televidentes y a la ciudadanía a que haga el ejercicio de revisión de las resoluciones del instituto para que con datos nosotros podamos debatir y que veamos si efectivamente estas tienen fundamentos o no. A ver, yo quiero un poco ir sobre las mismas preguntas sobre la base de ¿hasta dónde las reservas? Partiendo de una base fundamental.
el dinero es público. Si el dinero fuera privado, establezcamos cualquier, pero dinero público. Entonces da la impresión que todavía tenemos mucha reserva para conocer cómo gastan nuestro dinero. Nacho, el derecho de acceso a la información pública y en general la transparencia, en mi opinión, está consolidándose, está aún en desarrollo. No podemos decir que hemos llegado a un estado en el que El Salvador, a través de todas sus instituciones públicas, ha transparentado toda la información. Sí es cierto, ¿verdad? La ley establece el principio de máxima publicidad o divulgación, en el sentido que la información que se encuentra en poder o que administran las instituciones del Estado tiene carácter público, pero también establece la misma ley causales de restricción, es decir, cuando una información es confidencial o cuando una información es reservada. Reservada significa que la información es pública, pero se mantiene en secreto por cierto tiempo, transcurrido el cual se libera y puede ser de acceso público. ¿Cuánto tiempo? Depende, la ley establece como máximo 7 años para establecer una reserva. O sea, puede ser hasta que prescriba. ¿Prescriba qué cosa, Nacho? Si fuera un delito de por medio, si hubiera un delito por Bueno, medio. habría que determinar qué tipo de delito fuera. Sí. Lo cierto es que hay una atribución por parte de cada institución pública de establecer los plazos de reserva. En ese sentido, creo que vale la pena recordarse que en las últimas 2 semanas ha existido una iniciativa de poder reformar la Ley de Acceso a la Información Pública, dándole facultades al instituto de que revise los plazos de reserva de todas las instituciones del Estado. Hasta el momento, la ley establece que cada institución hace un examen de la información que se encuentra en su poder y determina qué información debe reservarse. El instituto únicamente llega a conocer de esa información puntual si se le presenta una apelación. De lo contrario, cada institución, te repito, es autónoma en el sentido de declarar reservada una información. Y el otro aspecto importante que debe tomarse en cuenta como una restricción al derecho de acceso a la información pública es el carácter confidencial. Nosotros recibimos hace un par de semanas una apelación de un ciudadano que quiere saber la enfermedad que padece el presidente de la República. Te iba a preguntar sobre eso. Quiere conocer incluso el expediente clínico, los tratamientos que el presidente de la República realiza en la República de Cuba y además qué horas de su tiempo laboral dedica a la función. El caso todavía está en estudio. Lo importante es que hay que saber deslindar lo que es público y lo que es privado. Parece ser de pronto que hay una barrera un poco difusa entre lo uno y lo otro, y aunque el instituto ha resuelto ya en forma reiterada que el nivel de intimidad o privacidad de un funcionario es más reducido en comparación a los particulares, habrá que determinar en una resolución definitiva dándole una respuesta al ciudadano que pidió conocer la salud del mandatario. Si la solicitud hubiera sido diferente, si la solicitud hubiera sido, yo quiero saber si el presidente padece por enfermedad y si la padece, si esa enfermedad le dificulta su desempeño como presidente de la República. Hubiera sido diferente a lo que le pidió el ciudadano, que pidió todos los datos por haber, que obviamente son privados. Bueno, el ciudadano pide en concreto la enfermedad que padece, y en uno de los requerimientos que hace en su solicitud también es que se le señale qué tiempo laboral el presidente de la República ocupa en razón de la enfermedad que padece. A ver, como escrutinio público está bien realizar este tipo de solicitudes. Todavía, como te repito, el caso no ha sido resuelto, todavía está en una etapa inicial, pero plantea, digamos, a propósito de lo que un exmandatario de los Estados Unidos ha revelado recientemente, Jimmy Carter, que padece de cáncer. Bueno, aquí en El Salvador estamos dando los primeros pasos. Siempre hemos sostenido que la transparencia no viene por decreto, sino que hay que ir trabajando no solamente en que los servidores públicos deben estar accesibles a la ciudadanía y también que la ciudadanía poco a poco se vaya empoderando para lograr construir una confianza ciudadana. Bueno, te puedo llevar a un caso mucho más cercano y concreto y salvadoreño, el caso del expresidente Duarte, que siendo presidente se supo inmediatamente que tenía, y lo dio a conocer Casa Presidencial,
en el momento que se determinó que existía la existencia de un cáncer. Obviamente no es el caso actual y ni yo le deseo, al revés, le deseo mucha salud al presidente Sánchez Serén. No estoy comparando casos, pero en caso de saberse información, me recuerdo, alguna memoria tengo, que eso se supo casi inmediatamente, porque era obvio, porque, hombre, si entró a una clínica salvadoreña y fue atendido por un médico salvadoreño, se supo inmediatamente lo que tenía. Se me fue el tiempo, pero creo que hemos hecho un buen ejercicio, ¿ya? Y yo le agradezco que hayan estado esta noche y le agradezco el trabajo que realizan. Muchas gracias, Nacho, y muy buenas noches a todos los amigos y amigas que nos sintonizan. Muchísimas gracias y a la ciudadanía a hacer uso de la Ley de Acceso a la Información Pública. Creo yo que es una herramienta importante y hay que usarla. Así rápidamente, esa persona que me olvidé, que fue al BMT y dijo que quería saber qué hacían los agentes de tránsito y le dijeron, ¿y usted quién es? La ley establece que no debe, ¿quién es? La persona debe identificarse. Lo que sí no se puede hacer es preguntarle para qué quiere la información. ¿Quién es? Sí, porque esta debe mostrar un documento. Y seguramente él, porque hay que ir donde está la oficina de acceso a la información de cada lugar. Así es. Gracias nuevamente, gracias amigos televidentes, los espero el lunes, siempre a las 8 de la noche, en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.